Bendito día que hizo el Señor, bendito domingo, qué alegría nuevamente poder estar con ustedes, así sea a la distancia, poder compartir lo que siento que el Señor sembró en mi corazón para nosotros hoy en día. Qué hermoso, ¿no? Todos tenemos un parabrisas por el cual miramos la vida. Es a través de él que vemos el mundo que nos rodea, nuestras relaciones, lo que creemos que es posible, lo que no. Ese mismo parabrisas es a través del cual miramos a Dios también. Y hubo un tiempo en que el parabrisas de nuestro corazón, por el que lo mirábamos, podíamos verlo, podíamos ver a Dios como cuando mirábamos a través de un vidrio recién lavado. Lo veíamos todo claro, todo nítido, sin distorsión. Y en un tiempo decíamos, ya yo sé cómo habla Dios, ya yo sé cómo obra, yo sé cuál es su voluntad. Yo creo que estábamos convencidos de que teníamos la receta descubierta ya, ¿no? Y no es que uno lo decía en voz alta para no sonar agrandado, digamos, no, pero sí lo pensábamos, no, mi brother, tranquilo, ya yo entendí cómo funciona esto, ya yo lo tengo todo controlado, ¿no? Vivíamos una fe sin sobresaltos, sin muchas grietas, era como tener el manual de la vida perfecta en la mano. Uno vivía confiado, casi hasta con exceso de seguridad, ¿no? Orábamos y siempre había respuesta. Leíamos la Biblia y era como que la abríamos y ahí estaba la dirección, ¿no? Las cosas siempre salían como planeábamos y sentimos en ese momento que estábamos en el centro de la voluntad de Dios. Yo creo que hasta nos dábamos el lujo de mirar con cierta soberbia a los que dudaban, ¿no? Mi hermano, eso le pasa por débil. Usted es un hombre de poca fe. A mí eso no me pasa porque yo tengo una fe sólida, ¿no? Estábamos acostumbrados a una vida sin sorpresa. Era como si tuviéramos el menú de Dios para nuestro camino ya aprendido ahí en la heladera, ¿no? Como uno lo tiene en las casas para toda la semana, ¿no? Siempre sabiendo qué venía después. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando era joven, bueno, soy joven, cuando era un muchachito, digamos, sabíamos exactamente qué íbamos a comer cada día de la semana. O al menos la mayoría de ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo que el lunes era milanesa, ¿no? El viernes sí o sí era queperí y los sábados era chicharrón de chancho. Ya lo esperaba, ya sentía el gusto cuando venía el día, ¿no? Y creo que de alguna forma hemos traído ese sistema a la fe. O sea, Señor, yo oro de esta manera y usted me responde. Yo decreto y usted confirma. Yo confieso y usted lo materializa, sea lo que sea que yo confiese, ¿no? Todo está calculado, todo está bajo control, ¿no? A ver, vamos a ver qué toca esta semana. Para el miércoles sana a mi primo. Para el viernes me da la respuesta que estoy esperando. Y para el fin de mes usted me resuelve todo lo económico, ¿no? Como si el Señor fuera un asistente personal multitasking, ¿ya? Que hace todo lo que pedimos en tiempo y forma exactamente como lo queremos. Hasta llegamos a programar milagros con anticipación, ¿no? Hermana, tranquila, el domingo ya intercedimos por su príncipe azul, así que el jueves esté lista porque aparece, ¿no? Como si Dios tuviera un Tinder divino, ¿no? Pero la vida no funciona así. No todo es como en la tierra del chocolate, que como le imagina Homero en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Un día, a veces sin previo aviso, una piedra vuela directo contra nuestro parabrisas. Y no una piedrita de esas que hacen ¡pic! Y rebota, ¿no? Es una piedra con nombre y apellido, una piedrota, ¿no? Abandono, abuso, traición, divorcio, enfermedad, depresión, diagnóstico médico, qué sé yo, una llamada a la madrugada que uno no esperaba, una carta de la corte, un mensaje que nunca quisimos recibir y ese parabrisas se hace añico. Y lo terrible es que esta piedra nunca avisa cuando viene, ¿no? Uno va tranquilo, manejando tranquilo por la vida, todo está bajo control y de repente ¡cac! El vidrio se vuelve como una telaraña. Y algunos, esa piedra quizás los golpeó desde chicos, cuando su papá se fue de la casa, cuando un abuso quizás marcó la inocencia. Otros la han recibido en la adolescencia, cuando quizás el dolor acumulado explotó en rebeldía. Y para muchos la piedra lleva en adulto, disfrazada de un diagnóstico de hospital, de un juez firmando un papel, de una pareja diciendo me voy, de un hijo que nunca más volvió. No importa la forma, el resultado siempre es el mismo, un parabrisas destrozado y con él la visión clara de Dios quebrada en mil pedazos.
ya no lo vemos como lo veíamos antes. Y desde ese momento cada intento de mirar hacia arriba queda distorsionado. Antes todo era transparente. Después, ¿cómo se ve a través de un parabrisas roto, no? O sea, uno ve, quiero decir, no es que no se vea, uno ve, pero se ve todo torcido, todo fragmentado, todo borroso, ¿o no? Intentamos orar, intentamos buscar a Dios, pero ya no es lo mismo. Lo sentimos lejos, extraño, irreconocible. Y aparece una frase, como decía el alcaldiuli, ¿no? Peligrosa la tipa, ¿no? Peligrosa la frase. Si Dios me amara. Y ahí cada uno completa la oración con la piedra que le tocó recibir, ¿no? Y empezamos como el salmista Chente, ¿no? Una piedra en el camino. Yo creo que más de uno capaz pensó que de eso iba la prédica, ¿no? Pero no. En realidad comenzamos a decir, si Dios me amara, mi hijo no estaría en droga. Si Dios me amara, no habría permitido que esta enfermedad destruyera mi cuerpo, que se hubiera llevado a un ser querido. Si Dios me amara, no hubiera dejado que la iglesia se dividiera por un chisme. Si Dios me amara, no me habría tocado esa infancia que me tocó. No me hubiera quitado a mis padres, no me hubiera dejado quebrar, no me hubiera dejado fracasar, no me hubiera dejado divorciarme. Y esa frase nos persigue. Y cuando se instala en nosotros, marca un antes y un después. Y todo se divide entre antes del dolor, antes de la piedra, y después del dolor, después de la piedra. Antes del dolor, Dios se sentía cerca. Y después de la piedra, orar ya se vuelve difícil. Buscarlo se vuelve pesado. La fe se nos vuelve frágil. Y nos llenamos de miedo y de desconfianza. Y no porque Dios se haya alejado, sino porque el vidrio roto distorsiona todo lo que está delante. Vamos a la iglesia, pero ya no es igual. Escuchamos un mensaje, lo aplaudimos, pero no nos llega, ya no nos toca, por profundo que sea. Cantamos alabanza, pero lo hacemos como una noche de karaoke y entramos en un tipo piloto automático espiritual. Yo sé cómo se siente. En los últimos meses de verdad he sentido como si un camión de cascote se haya vaciado sobre mi parabrisas. Y precisamente por eso, porque sé lo que es cuando parece que Dios está mirando hacia otro lado, hecho el Bobby. Y por eso es que quiero decirte algo, y quiero que de verdad lo tomemos en serio. Jesús sabe perfectamente cómo nos sentimos. Así es. Jesús sabe cómo nos sentimos. Y para que esta frase no quede como una frase bonita de tarjeta cristiana, le voy a refrescar la memoria, ¿ya? Le voy a contar lo que pasó en un solo día antes de una noche de tormenta. Vamos a imaginarlo como una mega serie de Netflix, ¿ya? O mejor de Apple TV. A mí me gusta más las producciones de Apple TV, ¿no? La cámara abre, un amanecer en Galilea, brisa suave, gente despertando, los discípulos todavía medio dormidos, y todo parece normal, ¿ya? Pero los peores días no siempre arrancan con la tormenta, no siempre viene de golpe. Arrancan como un día que parece normal y termina siendo un día inolvidable. Y ese día en la vida de Jesús no iba a ser uno más, iba a ser un verdadero infierno. La primera piedra que golpea su parabrisas es cuando se entera que su primo, su mopri, su cheche, Juan el Bautista, estaba muerto. Y no fue de forma fortuita, no fue de forma natural. Lo habían asesinado brutalmente. Le habían cortado la cabeza y le habían puesto en una bandeja de plata por el capricho de una mujer resentida y la cobardía de un rey inútil. Juan no era cualquiera en la vida de Jesús. No sé si todos lo sabían, pero él era su familia, era su amigo. Fue el que saltó en el vientre de su madre cuando María lo visitó. El que preparó el camino, el que lo bautizó en el Jordán. Tenían una relación profunda y ahora estaba muerto. Imagínense recibir esa noticia temprano, sin haber tomado siquiera el café. El primo, el profeta, el compañero de misión, había sido ejecutado como un trofeo en un banquete, lleno de borrachos y depravado. Ese dolor no se procesa rápido. Es de esos golpes que uno lo dejan sin aire. Como si no fuera suficiente, le dicen, maestro, y hay más. Le dicen, ¿más? Sí, Herodes dijo que el siguiente era usted. Una locura.
se acababa de enterar que le mataron a alguien de su círculo más íntimo y encima que iban por el mar. Y en medio de eso aparecen los discípulos. Venían como cuando uno era muchacho y la que te gustaba de hace años, por fin te había dicho sí, ¿no? Y no llegaban con malas noticias, venían con buenas noticias, venían contentos, emocionados, celebrando. Jesús, tenés que escuchar lo que nos pasó. Te cuento que oramos por enfermos y se sanaron y echamos fuera demonios y la gente quedó impactada y parecían el Chavo y que no sabían qué hacer de felicidad. Estaban unstoppable, como dice la salmista Sia, ¿no? Imparables para los que no hablan catalán. Lógico y normal que estaban contentos. Y obviamente que estaban buscando que el maestro los aplaudiera, pues, ¿no? Pero Jesús estaba con el corazón hecho pedazos. Venía de recibir la noticia de que Juan estaba muerto. Y encima de que Herodes también lo estaba buscando a él. Y en medio de todo ese dolor aparecen los discípulos festejando su logro, esperando que él se alegrara con ellos. ¿A quién no le pasó, no? Tu hijo viene corriendo feliz porque metió gol en el partido. Y papá, te cuento que hizo un gol. Y uno por dentro está destrozado por los problemas, por una cosa, por la otra. Y uno lo abraza, lo felicita, pero nuestra mente está en otro lado. Y así estaba Jesús ese día. Estaba partido en 1000 pedazos por dentro, aunque por fuera tenía que sonreír. Y lo peor es que ese día solo estaba comenzando. Faltaba todavía lo más desgastante, la multitud. Y no eran pues 20, no eran 100, eran miles. Se calcula que eran unas 25.000 personas. Una ciudad entera detrás de él. Todos esperando algo. Todos demandando un milagro, ¿no? No había tenido descanso. No había tenido un minuto para llorar. No había tenido tiempo de orar. No había tenido tiempo ni siquiera de procesar lo que sentía. Y creo que todos sabemos bien lo que es querer tener un momento a solas, ¿no? Y que justo todo el mundo empieza a interrumpir. Bueno, ese día Jesús lo vivió al máximo. Y más bien, yo digo que en esa época no habían celulares ni redes sociales. Porque ya yo me imagino, bueno, Master, una fotito para el Face, porfa. Dice, ¿no? Querido, la viejita, ¿no? ¿Será que me regalas una foto? Ay, espera, es que esto no enfoca bien. Ay, espera, otra más. Ay, disculpa, es que es mi nieto el que maneja pues mi celular, yo no sé. Y no falta el otro, hey, JC, ¿no? Un saludo para mi canal de YouTube. Y no faltaba seguramente el TikToker, ¿no? Aquí estamos a punto de presenciar la multiplicación. Master, un saludo. ¿Me puede hacer un TikTok diciendo que me seguí, por favor? Invitando a que me sigan los demás también. Ay, caramba, ¿no? Yo me imagino que es como cuando uno se encierra en el baño buscando un minuto de paz. Y enseguida empiezan a tocar la puerta, ¿no? Pa. Te falta mucho, es que ya me hago. Así estaba Jesús. Todos encima, todos pidiendo algo y el pobre sin querer respirar. Y yo creo que nosotros conocemos bien lo que es sentirse así, ¿no? ¿Cuántas veces uno ya no da más? Y encima le salen con, no te olvides que hay que llevar al chico a tal lado, ¿no? No te olvides que hay que pagar la casa, que ya es fin de mes, que las cuentas, ¿no? Papá, necesito plata para esto. Mamá, por favor, ¿será que me puedes ayudar con aquello? Y uno a veces está cargando con tanto peso que lo único que quiere es gritar. Ahora imaginen la frustración. Querer llorar y no poder. Querer hablar con Dios para tener consolación y no tener tiempo. Querer estar solo y que te persigan miles. Todo eso sumado al duelo, a la amenaza y a la presión de los discípulos. Ese fue el verdadero contexto antes de una noche de tormenta. En realidad el corazón de Jesús ya estaba en la tormenta desde hacía rato. Y lo que más me llama la atención de ese mismo día fue que fue en el mismo día que ocurrió la multiplicación de los panes y de los peces. Ajá. El milagro que todos recordamos y el que predicamos empezó con un Jesús agotado, dolido, presionado por todos lados. Lo que para la multitud había sido un día glorioso de pan gratis y de milagro, para él fue un día cargado de dolor interno. Y de repente mira a los discípulos y ya no sabía qué hacer. Y para disimular le dice algo como, me imagino, ¿no? Soy la flor silvestre que marchitó el olvido.
¿Cómo, maestro? Le dicen, no. La golondrina debe dejar el nido. Y los otros, ¿qué? ¡Caramba, que se suban al bote y crucen al otro lado! No entienden de clave, dijo un amigo una vez. Y aún así, después de eso, nadie quería dejarlo. Todos querían recibir algo de él. Después de que Jesús despacha a los discípulos y en medio del desgaste, obviamente se molesta y le dice a la multitud, ustedes me siguen no porque entendieron, sino porque comieron y se saciaron. ¿Tenía razón de molestarse? Claro que sí. No lo seguían por quien él era, sino por lo que podían sacarle. Y encima venía con una carga emocional que hubiera hecho estallar a cualquiera. Jesús no daba más. Necesitaba un respiro, hablar con su padre, vaciar su corazón. Él solo quería subir al monte, orar. Quería un poco de silencio y aún así encontraba demanda por todos lados. Así que mi hermano, cuando uno dice, nadie entiende lo que estoy pasando, Jesús nos mira y nos dice, yo sí los entiendo. Créanme que sí los entiendo. Por eso cuando les decía que Jesús sabe cómo te sentís, cómo nos sentimos, no lo dije como un cliché religioso. Es la verdad de alguien que pasó por lo mismo que pasás vos y que paso yo. Finalmente, Mateo 14:13 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al llegar la noche estaba allí solo. Y el verso 14 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, mientras él estaba orando, los discípulos ya estaban bregando con la tormenta. Pero hay algo que tenemos que entender. Jesús no los mandó a los discípulos al agua por casualidad. Él sabía lo que se venía. Cuando les dijo suban al bote y vayan al otro lado, no estaba ignorando el clima. Y no se acuerda que siempre había alguien, ¿no? Mayormente una señora de edad, ¿no? Este viento es para tormenta. Se viene una lluvia, ¿no? Y el Señor sentía el viento, veía las nubes juntándose, sabía perfectamente que se venía una tormenta y los mandó igual. Y es que a veces, mi amado, tenemos que entender algo. Dios no nos saca de la tormenta. A veces es más, Dios nos manda directamente a ella. Y uno dice, pero hermano, ¿cómo puede ser? Si Dios me ama, ¿por qué me mandaría a sufrir? Oh, con esto, Jesús no mandó a los discípulos a sufrir. Los mandó a enfrentar la tormenta solo. Porque él sabía que la tormenta más grande de esa noche no iba a estar en el cielo, ni iba a ser la del mar. La tormenta que más los iba a quebrar iba a estar en el corazón de ellos. Y los discípulos necesitaban pasar por esa experiencia. Necesitaban llegar al punto donde su fuerza ya no iban a alcanzar. Donde su experiencia como pescadores no iba a servir de nada. Donde todo lo que sabían hacer no iba a ser suficiente. Jesús los mandó solo porque hay cosas que solo se aprenden en la soledad de la tormenta, mi amado. Hay lecciones que nos enseñan en la iglesia, hay revelaciones que llegan solo cuando estamos en el medio del problema y no sabemos para dónde prender. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido eso? Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué justo ahora, cuando más te necesito, parece que te fuiste a orar al monte? Pero hay momentos en los que Dios permite que nos sintamos abandonados para que aprendamos a depender de Él de una manera nueva. Y eso, mi amado, eso no se aprende en tierra firme. Eso se aprende cuando el barco se sacude. Y así como un músculo no crece sin resistencia, la fe no se va a fortalecer nunca sin oposición. Así que tenemos que entender que Jesús no los mandó a morir, no los mandó a sufrir, los mandó a crecer. Pero vamos a retroceder un poquito, a ver. Los discípulos se trepan al bote después de que Jesús los envía. Al principio todo normal, mar tranquilo, viento llevadero. ¡Oh, es un hermoso día para navegar! Además, fue el Maestro quien nos envió. Vamos en obediencia, ¿no es cierto? ¿Qué podría salir mal? Pero con la hora el panorama comienza a cambiar. Empiezan a venir nubes negras, ráfagas de viento violenta, olas golpeando con fuerza, y lo que debía ser un cruce a la otra orilla tranquilo
se transforma en una batalla. Y la escena era de película. El barco se daleaba de un lado para otro como si fuera una hojita de papel. Vela rota, el viento gritando en los oídos, relámpagos iluminando sus caras pálidas de miedo y agua entrando al barco sin parar. Y empezaron a remar, y empezaron a luchar 3 horas, 4 horas, 5 horas, y los brazos le dolían, las manos estaban llenas de ampollas, habían tragado agua salada, y nada de eso. Y seguramente uno habrá dicho, tranquilo, que ahora baja del monte, él siempre nos saca de estos líos, ya lo ha hecho. Pero pasaban las horas y eso no aparecía. Y ese es uno de los golpes más duros de la fe. No cuando Dios nunca hizo un milagro en nuestra vida, sino cuando ya lo vimos hacerlo y ahora no pasa nada. Cuando sabes que podría, pero parece que no quiere. Y encima uno hizo lo que Él dijo, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener algo claro. Estar en obediencia y seguir la guía de Dios nunca significó que no íbamos a enfrentar tormentas. Muchas veces, por el contrario, las tormentas vienen a causa de seguir la voluntad de Dios. Y los discípulos empezaron a hacerse preguntas, ¿no? Que todos nos hacemos cuando la vida se pone fea, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesitamos? Yo pensé que iba a venir antes. 6 horas remando, 7 horas, 8 horas. Y el maestro brillaba por su ausencia. ¿Saben lo que es eso? Es cuando oramos y parece que nuestras oraciones no pasan al techo. Cuando uno decreta y confiesa y declara y la situación sigue igual o peor. Cuando el médico dice los análisis no mejoran. Cuando el abogado te llama para decirte que perdiste el caso. Cuando tu hijo sigue en drogas y no pasa nada después de tantas oraciones. Y uno ahí como los discípulos, remando con toda la fuerza, pero sintiendo que no avanza. Luchando contra algo que es más grande que nosotros. Preguntándonos dónde se metió Dios en el momento que más lo necesitábamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy sirviendo, si yo soy buena persona, si yo ofrendo, si yo vengo a la iglesia. Mi amado, yo también he orado con rabia. Seguí con rabia. Y le he gritado a Dios de madrugada. Señor, si no me ayudas ahora, no te voy a seguir sirviendo nunca más. Y Dios ahí, con paciencia, esperando que se me pase el berrinche. Yo creo que Él entiende. Él sabe que cuando duele demasiado uno a veces dice cosas sin sentido. Señor, yo sé que usted me oye, yo sé que usted está ahí, pero ¿por qué no aparece? ¿Por qué no calma esta tormenta como calmó antes las otras? Y ahí es cuando el corazón empieza a endurecerse. Y no es que dejemos de creer, es que empezamos a desconfiar. Dios me escucha, sí, pero parece que no le importo lo suficiente como para hacer algo. Y de a poco, en poco, nuestras oraciones empiezan a volverse reclamos. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué dejó que se pierda ese dinero? ¿Por qué mi matrimonio se tiene que deshacer? ¿Dónde está usted que no ve que todo se está yendo al tacho en mi vida? Y son preguntas legítimas. Y Dios no se ofende por ello. Él prefiere un corazón honesto y enojado que un corazón hipócrita y sonriente. Pero esa es la tormenta del corazón. Porque por afuera muchas veces podemos tener caos, pero si adentro uno tiene paz, uno resiste. Ahora, cuando por dentro estamos rotos, ahí sí es cuando empezamos a sentir que no vamos a poder sobrevivir. Y así como nosotros los discípulos esa noche no peleaban solamente contra la tormenta, peleaban contra sus propios pensamientos. Y Jesús sabía que eso iba a pasar. Por eso lo mandó. Porque hay cosas que solo se aprenden en el medio del mar. Y es lo mismo con vos y conmigo. Hay lecciones que llegan solo cuando sentimos que no damos más. Ellos remaron hasta el límite, estaban exhaustos, estaban sopadingos. Yo creo que su garganta estaba inflamada de tanto gritar. Y Jesús no aparecía. Y cada minuto que pasaba era un golpe a sus expectativas. Si Él nos ama, ¿por qué no está acá? Y Jesús no apareció ni al principio de la tormenta. Tampoco apareció en la mitad de la tormenta. Apareció en la madrugada, en la hora más oscura, cuando ya no quedaban fuerzas, cuando ya no habían recursos, cuando la fe ya estaba al borde de romperse, ya se había roto. Esa es una lección que tenemos que aprender. Jesús
no estaba y no está lejos, porque no se preocupara. En realidad está cerca, orando, con sus ojos puestos en nosotros, así como tenía los ojos puestos en ellos. Pero los dejó pasar por la tormenta para que la fe se forjara. No fue accidental, fue totalmente intencional. Fue el proceso para enseñarle lo que nunca iban a aprender en la calma. Y hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención y que recién me di cuenta de ello. Este día está registrado en los 4 evangelios. Todos los evangelios cuentan la multiplicación de los panes y 3, Mateo, Marcos y Juan, suman la escena de Jesús caminando sobre el agua. Lucas no la incluye, pero igual muestra la magnitud de todo lo que pasó en ese día. ¿Qué significa esto? Que los escritores no pusieron este capítulo de relleno, lo pusieron con plena intención. Querían que nadie se lo pierda. Sabían que vos y yo tarde o temprano íbamos a hacernos la misma pregunta. ¿Jesús realmente entiende lo que me está pasando? A ver, el bautismo de Jesús no está en los 4 evangelios, su tentación tampoco. Ni siquiera el nacimiento parece completo en todo. Pero esta noche de tormenta sí, era como si los evangelistas estuvieran gritando desde hace 2000 años atrás. Presten atención, Jesús pasó por lo mismo que ustedes. Porque todos sabemos que Jesús soportó la cruz, que sufrió en el Calvario, que pasó por Getsemaní. Eso lo entendemos, lo tenemos claro. Pero por alguna razón nos cuesta entender que Jesús también sabe lo que es lidiar con el estrés del día a día, con el cansancio de la gente, con tener que sonreír cuando por dentro uno está hecho bolsa. Y miren lo que dice Hebreos 4:11. Él fue probado en todo según nuestra semejanza. No en algunas cosas, no en lo básico, fue probado en todo. Eso significa que cualquier dolor que hayamos atravesado, Él sabe lo que es. Cualquier tentación que enfrentemos, Él ya la enfrentó. Cualquier carga que estemos llevando, Él ya la sintió. Por eso cuando oramos, tenemos que pensar que estamos hablando con alguien que no entiende nuestro idioma. Hablamos con alguien que ya caminó el mismo camino. ¿Saben cuál es la diferencia entre un político que se pone el casco para inaugurar una carretera y después se lo saca cuando se van las cámaras? O de un empresario que una vez al año va y sirve comida a los pobres y después vuelve a su mansión y se olvida por el resto del año de lo que pasa? Que estos tipos participan parcialmente. Ellos son un ratito nomás para la foto, para la imagen. Pero Jesús participó completamente de lo que es ser humano. No vino de turista, no vino a hacer una visita. Se quedó 33 años viviendo como nosotros. Sintió hambre de verdad, sintió cansancio de verdad, sintió una frustración que la gente no lo entendería. Sintió lo que es que nuestros planes se arruinen. Sintió lo que es perder a un amigo. Sintió lo que es que te amenacen de muerte. Jesús no vino con una vacación prolongada. No fue una actuación. Fue totalmente real y vívido lo que Él pasó, mi hermano. Por eso, cuando muchos nos presentan a un Jesús estilo superhéroe de Marvel, algo no cuadra, algo no tiene que cuadrar. Nos presentan un Superman que nunca se quiebra, como un Batman que lo tiene todo controlado, ¿no? O peor aún todavía, como un genio de la lámpara que concede hasta nuestros deseos más sórdidos simplemente porque lo declaramos o porque pactamos económicamente. Suena atractivo, claro que sí. Pero ese es un Jesús frío, es un Jesús distante, es un Jesús irreal. Y más de uno dice, no, mi hermano, usted está humanizando demasiado a Jesús. No se olvide que Él es Dios y es todopoderoso. Lo sé, pero no, mi brother, no lo estoy humanizando. Si lo estoy presentando de verdad. Porque durante años nos hemos acostumbrado a una imagen de Jesús demasiado idealizada. A siempre sonriente, con los brazos abiertos. A un Jesús de vitrina, de cuadro que prendemos en nuestra pared, que colgamos en nuestra pared. Y ese Jesús de tarjeta postal no nos sirve cuando estamos en el barco atravesando una tormenta, cuando una piedra en el camino nos revienta el parabrisas, cuando el diagnóstico llega sin aviso, cuando la tragedia golpea nuestra vida. Ahí ese Jesús no alcanza. No basta un héroe de fantasía. No nos sirve una sonrisa dibujada
por más linda que la haya hecho el autor. Lo que nos sostiene es un Salvador que sabe lo que es llorar, que conoce el abandono, la traición, el dolor físico y emocional, que cuando le cuento mi problema, no me está escuchando desde las nubes, ajá, sí, siga, sino que me está escuchando desde la experiencia de alguien que también tuvo días de porquería en su vida. Y cuando la tormenta parece que nos va a hacer naufragar, eso es lo que nos sostiene. No una oración bien estructurada que aprendimos en un libro de bestseller. No una doctrina que repiten sin haberla vivido, ni versículos sacados de contexto. Lo que nos sostiene es saber que Él ya estuvo ahí y que no nos va a dejar hundirnos. Son las 4 de la mañana, volvamos al mar de Galilea. Son las 4 de la mañana, la hora más oscura de la noche. Los muchachos llevan 10 horas remando. 10 horas luchando contra una tormenta que no cede. Están agotados, están con las manos reventadas y empiezan a ver cosas. Al principio pensaron que era una luz que se reflejaba en el agua, pero esa luz se movía y se acercaba. Y cuando lo vieron mejor, gritaron como si hubieran visto a Freddy Krueger: ¡un fantasma! Y yo me imagino que no fue un grito, digamos, uy, es algo tenebroso. No, ha sido un grito de terror. De esos que salen cuando ve los datos de la tarjeta de crédito de tu mujer, ¿no? Como cuando uno está durmiendo y de repente ves un bulto parado al frente tuyo y resulta ser tu hija que por alguna extraña razón te está mirando fijamente, ¿no? Seguro a alguno de ustedes le pasó, ¿no? Y ahí nos sale un grito que es una mezcla, yo creo, entre el grito de Ned Flanders y el de Michael Jackson, ¿no? Bueno, los discípulos estaban tan desesperados que cuando vieron algo sobrenatural, lo primero que pensaron es que se habían muerto. Ay, seguro se hundió el barco y ahora estamos viendo fantasmas que vienen a llevarnos, ¿no? Pero era Jesús, caminando sobre el agua como si fuera el piso de su casa. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que la tormenta seguía. No la calmó primero y después caminó. No, Él caminó sobre la tormenta. Pero hay un problema que aquí se genera. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que Dios primero arregle todo y que después aparezca? Señor, cuando se cure mi familiar, cuando me sanes, cuando me cure, ahí voy a creer de verdad que sos todopoderoso, que sos Jehová Rafa, el sanador. Cuando me soluciones lo económico, ahí yo voy a ofrendar y voy a servirte. Cuando mi hijo deje la droga, de verdad voy a tener fe. Pero Jesús no funciona así. Él aparece en medio de nuestro quilombo y camina sobre nuestra tormenta. No espera a que se termine para visitarnos. ¿Y saben qué nos dice? Nos dice: tranquilo, soy yo, no tengan miedo, estoy aquí. Y los discípulos no lo podían creer. Habían pasado tantas horas esperándolo que cuando finalmente apareció, no lo reconocieron. Ellos no lo entendieron. La respuesta a sus oraciones estaba ahí, pero la interpretaron como un peligro. Y antes de criticarlos a ellos, nos conviene mirarnos al espejo, porque muchas veces hacemos exactamente lo mismo y hemos hecho exactamente lo mismo. Los discípulos esperaban que Jesús bajara del monte, se subiera al bote y calmara la tormenta, como la anterior vez que lo despertaron. Ya tenían un precedente. La vez pasada lo despertamos, él se paró y le gritó al viento: cállate, listo, problema solucionado. Y estoy seguro que esta vez va a ser igual. Pero no fue igual. Esta vez Jesús no calmó nada. Esta vez Él caminó sobre el problema. Y como no era lo que esperaban, pensaron que era un fantasma. Porque la piedra en el camino había distorsionado totalmente su visión. ¿Y no les suena conocido? Nosotros también tenemos precedentes parecidos con Dios. La primera vez que oramos por nuestro matrimonio, la primera vez que oraste por tu esposo y tu esposo cambió de actitud y las cosas mejoraron y ahora están mal otra vez. Y esperás que Dios haga el mismo milagro. Pero esta vez Él sigue igual o está peor todavía. Y vos decís: y si Dios quiere salvar mi matrimonio ya lo habría hecho, ¿por qué no lo hace si lo hizo antes? O cuando recibiste ese diagnóstico terrible.
tuyo o de alguien que amás y dijiste, yo lo vi con mis propios ojos, yo vi a Dios sanar a muchos. Y espera que el médico te llame y te diga, mire, no sé cómo pasó, pero el tumor desapareció, la enfermedad ya no está. Pero te llaman en realidad para decirte que está igual o está peor. Y vos pensás, esto no es de Dios. Si fuera Dios, ya estaría sano, ya estaría sana. O con la finanza. Tal vez la vez pasada no tenía para pagar el alquiler o para pagar las deudas urgentes. Y justo alguien te llama y te dice, mira, no sé por qué, pero tengo este dinero y siento que te lo quiero prestar o que te lo tengo, que te lo quiero dar. Y todo se arregló en ese momento. Y ahora espera que pase lo mismo. Espera la llamada milagrosa que te saque de esa situación incómoda. Pero no pasa nada. En vez de eso, te llega una carta de desalojo. Te cancelan la tarjeta. Se llevan tu auto. Y pensás, si Dios estuviera conmigo, no me dejaría pasar por todo esto. Mi hermano, lo que quizás no estamos entendiendo es que Dios sí está obrando. Tal vez no de la forma que esperábamos, pero sí lo está haciendo. Capaz no nos sane o no sane a nuestro ser querido, pero nos da fuerzas para soportar el tratamiento o para soportar la pérdida. Capaz no borra mágicamente las deudas ni hace aparecer plata milagrosamente, pero nos da sabiduría para administrar mejor nuestras finanzas de forma responsable. Capaz no cambie a tu marido, capaz no cambie a tu esposa, pero nos abre los ojos y nos hace ver que el cambio que queremos ver en los demás tiene que comenzar en nosotros, que nosotros tenemos que ser ese cambio. A veces nos quita el trabajo para darnos una empresa. El problema es que estamos tan acostumbrados a que Dios obre de determinada forma que cuando obra de una forma diferente no lo reconocemos. Buscamos el show, buscamos lo grandioso y nos perdemos el susurro de Dios. Que es cuando la piedra en el camino nos hace ver fantasmas, donde deberíamos estar viendo a Dios. Nos cuesta entender que muchas veces la fe nace del miedo. Ya empezó a hablar burreras, hermano. Así, tranquilo, take it easy, te lo voy a demostrar ahorita. A ver, en medio del griterío, después de que Pedro escucha que es Jesús, ¿ya? Dice algo que a priori suena valiente, pero en realidad estaba cargado de miedo. Pedro no empezó a orar en lengua, ni como indica el manual del buen orador, ni nada de eso. Lo que dijo fue un clamor nacido del miedo. Dijo, si eres tú, manda a que yo vaya por ti. En otras palabras, le estaba diciendo, sácame de acá right now, por favor. Pedro había estado remando 10 horas. 10 horas viendo cómo el agua entraba al bote. 10 horas sintiendo que en cualquier momento se iban a ir al fondo del mar. Él era pescador desde muchacho. Conocía ese lago de memoria. Ya había visto barcos hundirse. Ya había visto amigos que fueron y que nunca volvieron después de una tormenta así. Y sabía que quedarse en ese bote era una muerte segura. Cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, no lo estaba probando, no se estaba haciendo el toro, el macho, estaba desesperado. Su única chance de sobrevivir en realidad era salir de ahí. Y los demás discípulos lo miran como diciendo, ¿estás loco? ¿Te querés matar? Y yo estoy seguro que muchas veces nosotros mismos nos hemos sentido así, donde todas las opciones son malas, pero hay una que es un poquito menos mala que las otras. Pedro no se tiró al agua porque tenía mucha fe. Se tiró porque tenía mucho miedo. Así que, mi amado, quiero que anotemos esto. Muchas veces la fe no nace en la calma, sino nace en el miedo más grande que tenemos. Pedro jamás hubiera podido caminar sobre el agua en un día soleado y tranquilo. Pero en medio de la tormenta, de esos vientos huracanados, se animó a dar un paso imposible. Y lo mismo pasa con nosotros. La fe rara vez nace en aguas tranquilas. Nace cuando sentimos que nos hundimos, cuando ya no hay ni plan B, ni plan C, ni siquiera plan Z. Y si miramos atrás, los pasos más grandes de nuestra vida no los hemos dado por comodidad. Los hemos dado por desesperación. Yo no hubiera vuelto a los caminos del Señor si uno hubiese estado en una cama de hospital sin un centavo y muerto de miedo por cómo iba a encarar mi futuro y el futuro de mi familia. El que emprendió, mi amado, lo hizo porque no aguantaba más a un jefe abusivo. El que predicó por primera vez tal vez lo hizo temblando, con miedo a hacer el ridículo, pero sentía que los demás predicadores no hablaban lo que Dios quería decir. La mayor parte de las veces no es valentía pura, es miedo convertido en fe. Y muchos de ustedes
no estarían en otro país si las cosas le hubieran salido bien en el suyo. ¿Cuántos han dejado su tierra con miedo? Miedo a quedarse estancados, miedo a que su matrimonio naufrague, miedo a no poder darle un futuro mejor a sus hijos en todo sentido. Y ese miedo los empujó a hacer algo que jamás habrían hecho desde la comodidad. Arriesgar todo, dejar todo atrás y buscar una nueva oportunidad en tierras extranjeras. Muéstrenme a alguien que hizo algo grande para Dios y les voy a mostrar a alguien que estuvo entre la espada y la pared. Moisés levantó la vara porque tenía el mar delante y el ejército egipcio atrás. David fue contra Goliat porque nadie más se animaba y porque de igual forma los iban a matar a todos. Esther se presentó ante el rey porque su pueblo estaba a punto de ser exterminado. ¿Cómo la ve? Digo la lavandera. Mi amado, la fe auténtica no nace en la comodidad, nace cuando uno no tiene otra. Un lago tranquilo no produce fe. Nos invita a quedarnos en la barca amacando, no, tranquilo. Pero las tormentas nos empujan a creer y a crecer. Al principio de todo acto de fe hay una semilla de miedo y desesperación. Se lo repito. Al principio de todo acto de fe siempre hay una semilla de miedo y desesperación. Si no hay crisis, si no hay tormenta, probablemente sentimos que no necesitamos a Dios. Lastimosamente es así. Y sin necesidad de Dios no hay fe. ¿Qué es lo que hay? Hay autosuficiencia. Y la autosuficiencia, mi amado, jamás nos va a hacer caminar sobre el agua. La fe de Pedro, aunque le suene feo a muchos, no nació en un congreso apostólico, profético, evangelístico, multiétnico, pluricultural de impacto a las naciones. No nació de una buena prédica. Nació en medio de un barco a punto de hundirse. Pero ojo, por favor, porque no quiero que me malinterpreten también. Cuando hablo del miedo, no hablo de vivir con miedo a todo o de quedarse viviendo en el miedo. No hablo de un espíritu de temor que te paraliza. Hablo de ese miedo que te acorrala, que te deja sin opciones, que te obliga a clamar a Dios. Ese miedo que no te deja seguir confiando en tu fuerza y que en vez de hundirte te empuja a creer y que después se convierte en la fe que sostiene todo. Pedro bajó del bote, puso un pie sobre el agua, después puso el otro, pero no fue que brincó. Puso primero un pie, puso después el otro y empezó a caminar. Y hay algo que me impresiona, que de verdad me impresiona. La tormenta todavía seguía, el viento todavía soplaba, nada había cambiado alrededor, pero Pedro estaba de pie haciendo lo imposible porque Jesús lo había llamado en plena tormenta. Eso es lo sorprendente y quiero redundar en ello. Jesús no quitó la tormenta primero, lo llamó en medio de ella. Le estaba enseñando que la fe no es esperar a que todo se calme, sino caminar cuando nada se calmó todavía. Esa es la fe madura, la que entiende que Dios no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre puede cambiarnos a nosotros en medio de ella. Enseñarnos algo que a veces nos negamos a aprender. Y uno dice, pero si esto ya lo pasé. Y el Señor dice, sí, lo pasaste, pero nunca lo sobrepasaste. Es algo que nos hemos negado a aprender de hace tiempo. Y otra cosa que es sumamente importante, ¿no? Pedro avanzaba mientras tenía la mirada fija en Jesús. Pero apenas empezó a mirar alrededor, se comenzó a hundir. Y no es que apareció un viento más fuerte, no es que el huracán empeoró, el viento siempre estuvo ahí. Lo que cambió en Pedro fue su enfoque. Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar el problema. Son los mismos vientos que soplaron en esa época, los vientos que hoy nos desvían la mirada. El viento de la ansiedad. ¿Y si empeora? ¿Y si no puedo más? ¿Y si esta vez me hundo? El viento de ese miedo que paraliza, que le decía que es diferente. Ay, no, mejor no hago nada, que Dios decida. Oremos por favor y esperemos, porque si me muevo seguro me equivoco. Qué error tan grande. El viento de la amargura. Dios no es justo, a otros se las da fácil y yo la tengo que sufrir. ¿Por qué este tiene esto y aquello? ¿Por qué ella tiene esto y aquello y yo que soy bueno no lo tengo? El viento de la autocompasión.
Nadie entiende lo que paso. Mi situación es peor que la de todos. El viento del orgullo. No, yo me las arreglo solo. No necesito que nadie me ayude. Yo puedo, yo solito, soy macho. Solo nací, solo me voy a ir y solo voy a resolver la cosa, ¿no? El viento del legalismo a veces. Dios me tiene que ayudar sí o sí porque yo oro, porque yo ofrendo, porque yo cumplo y Él tiene que hacer como yo lo diga. Y cuando uno de esos vientos, o cuando varios de esos vientos nos pegan, nos empezamos a hundir. Pero aquí viene lo bueno. Pedro no se ahogó. Jesús no lo dejó que se muriera porque perdió la concentración. Apenas Pedro comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente lo tomó de la mano y lo levantó. No le dijo, te advertí que mantuviera los ojos en mí, ahora arreglátela solo. No, lo agarró al instante. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos va a dejar que nos ahoguemos. Aunque nos equivoquemos, aunque perdamos la fe por momentos, aunque nos asustemos y pensemos que lo que estamos pasando no tiene solución, siempre va a estar ahí para agarrarnos cuando gritemos, Jesús, sálvame. Yo te quiero decir lo mismo que le dijo a Pedro, pero con un tono amoroso y no como el que lo pintan los religiosoides, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos lo dice no para hacernos sentir mal, sino para que entendamos que el problema nunca fue la tormenta. El problema fue que dejamos de mirarlo a Él y empezamos a mirar el problema. Pero igual, te salvó. Porque Él no nos salva por nuestra fe perfecta. Nos salva porque su amor hacia nosotros es perfecto. Amén. Cuando Pedro y Jesús ya suben al bote después de todo eso, después de esa escena tan hermosa, pasa algo que marca un antes y un después en la historia del mundo, en la historia de la fe. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mi amado, por primera vez en toda la historia de los evangelios, los discípulos como grupo se pusieron a adorar a Jesús. No lo hicieron cuando sanó al leproso, no lo hicieron cuando resucitó a la hija de Jairo, no lo hicieron cuando multiplicó los panes y los peces. Lo seguían, claro que sí, creían en Él, hasta estaban dispuestos a dejarlo todo, estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él. Pero adorar, eso no había pasado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque adorar es diferente de seguir. Seguir lo puede hacer un fan. Adorar solo lo hace alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido impactado de una forma tan profunda. Hasta esa noche, para ellos Jesús era el maestro, el líder, el que hacía milagros, sí, el que tenía las respuestas, claro que sí. Pero esa noche, por primera vez, Jesús se convirtió en el Salvador. Porque esa vez no fueron espectadores del milagro, esa vez fueron los protagonistas del rescate. Esta vez eran ellos los que estuvieron a punto de morir. Esta vez fueron sus cuellos los que estuvieron en juego. Qué hermoso, ¿no? Y en un minuto estaban seguros de que iban a morir y al siguiente estaban sanos y salvos en un mar tranquilo. ¿Saben qué? Cuando alguien te salva la vida, no lo aplaudís, lo adorás. Un Dios creador te llena de admiración y asombro, ¿no? Un Dios sabio nos llena de respuestas. ¡Qué Dios tan sabio!, ¿no? Un Dios poderoso nos impacta, claro que sí. Pero un Dios que nos prende de los pelos justo antes de que nos ahoguemos y nos salva, ahí nos quedamos sin palabras. Lo único que podemos hacer es arrodillarnos y adorarlo. El primer culto grupal nació en un bote, de noche, después de una tormenta que los había aterrorizado por 10 horas. No nació en un megatemplo con asientos de cuero reclinable, ni con luces de última generación o con música de fondo sonando en parlantes de miles de dólares con una fidelidad altísima. Nació en la oscuridad. Nació después de una tormenta. ¿Y saben qué? Eso sigue pasando hoy. Las adoraciones más genuinas no nacen en congresos, no nacen en cultos, sino en hospitales, en funerales, en salas de espera, cuando lo único que uno puede decir es verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Antes de nuestro rescate, Dios era importante, pero compartía lugar con otras cosas importantes en nuestra vida. Sí, Dios es importante, pero también mi trabajo es importante, ¿no es cierto? También mi economía es importante, el futuro de mis hijos es importante, mis planes son importantes. Dios estaba en la lista, pero
no era la lista. Pero cuando llega la tormenta, cuando llega el diagnóstico, cuando llegan las verdaderas crisis, todas esas cosas que parecían importantes, de repente no importan nada. ¿Saben qué? Ni todo el dinero del mundo te puede sacar de una depresión profunda. Ni el mejor auto te puede curar del cáncer. Y hasta la casa más hermosa se vuelve un infierno cuando un matrimonio está totalmente roto. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que una sola cosa nos mantiene a flote cuando todo lo demás se hunde. Y los discípulos esa noche aprendieron la diferencia de tener a Jesús como maestro y de tenerlo como salvador. Como maestro, lo escuchás cuando tenés tiempo. Vas un domingo sí, un domingo no. Lees una vez, otra vez no. Pero como salvador, no podés vivir sin Él. Como maestro lo consultás cuando tenés duda. Como salvador dependés de Él para todo. Como maestro lo respetás. Pero como salvador lo adorás y lo amás como a nada ni nadie. Porque un maestro nos enseña cosas, pero un salvador nos salva la vida. Nos devuelve la vida. Y cuando alguien nos salva o nos devuelve la vida, esa persona sí o sí se convierte en lo más importante de nuestro mundo. Amén. ¿Y saben qué? Estoy seguro de que si los discípulos, estoy segurísimo de esto, estoy seguro que si los discípulos pudieran volver el tiempo atrás, hubieran hecho todo exactamente igual. Hubieran subido al mismo bote, hubieran enfrentado la misma tormenta. ¿Y saben cómo lo sé? Porque a través de esa tormenta conocieron a Jesús como nunca antes lo habían conocido. Una temporada de tormenta en realidad es un precio barato para obtener una visión clara de quién es Dios. De quién es Dios realmente después de esa piedra que ha impactado nuestro parabrisas. Personalmente, mi hermano, yo ahora tengo una relación muy íntima con Dios. Y se lo puedo garantizar que no vino por orar en lengua, ni de forma casi angelical, ni porque soy muy espiritual. No estoy criticando nada a nadie, por favor, no me malentiendan. Pero en realidad vino por las tormentas que he pasado. En cada crisis que me ha tocado vivir, he visto a Dios de una manera nueva. Hay momentos que nos marcan para siempre. Noches que Dios se aparece de una forma tan real que jamás lo olvidamos. Y son esas crisis que Dios permite para que nos asustemos lo suficiente como para sentir que no hay salida. Que todo apunta que estamos al horno con papa frita. O como se diría en criollo, que nos hicimos del do y que el agua está lejos, ¿no? Por decirlo de una forma elegante, ¿no? El que entendió, entendió. Y justo cuando llegamos a ese punto, cuando sentimos que ya estamos condenados, sentenciados, que ya no hay más que hacer, Él se acerca lo suficiente para que lo veamos. Y al principio nos desorienta, como a los discípulos. ¿Será que es un fantasma? ¿Será que me estoy volviendo loco? Pero después nos trae una paz que no podemos explicar. Caramba, che. Las tormentas nos obligan a buscar a un Dios con una desesperación que no tenemos cuando todo va bien. Nos ponen de rodillas, nos hacen dependientes de Él. ¿Saben qué? Yo pienso y recuerdo y veo hacia atrás, y todos los nuevos capítulos de mi vida siempre empezaron con una tormenta grande, como la de ahora, como la que estoy pasando ahora. Siempre. No las pido, obviamente, no soy masoquista, pero parece ser el método preferido que Dios usa conmigo. Me acuerdo que una vez veníamos de Trinidad a Santa Cruz con mi familia, veníamos en una avioneta, y el viento parecía que nos iba a tumbar, y venía otro piloto conmigo. Él venía volando porque yo estaba, digámoslo por decirlo, de alguna forma estaba delicado, ¿ya? Y era tan fuerte la tormenta que me dijo: comandante, vuele usted, pues yo no me voy a ser responsable de su familia. Y mi esposa está como testigo. Estaban mis hijos, estaba mi esposa, íbamos todos ahí. Y cuando él me pasa el timón, lo único que atiné a decirle a todos los que iban conmigo, a toda mi familia, fue: agárrense fuerte. Y como alguien que ha sobrevolado varias tormentas, mi amado, le quiero dar un consejo que quizás no me pidieron, pero que siempre me funcionó y aún me funciona hasta el día de hoy.
Y es el mismo que le di a mi familia ese día. Agárrense fuerte. Resistan. Resistan el próximo diagnóstico que no les gusta. Resistan la próxima carta del banco. Resistan las ganas de tirar la toalla. Tarde o temprano, se los prometo, tarde o temprano el maestro va a aparecer. No tengo dudas de eso. Porque el Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esa figura, mi amado, que ahora vemos a lo lejos, no es un fantasma. Esa voz que oímos en medio de la tormenta no es el viento soplando fuerte. Puede ser que las piedras en el camino hayan distorsionado nuestra visión. Pero, mis amados, es Jesús y está más cerca de lo que pensamos. Y ahora quiero prometer o decirles que hay cosas que les puedo prometer. Cosas que no puedo prometerles. Por ejemplo, no puedo prometerles que esta tormenta se va a terminar mañana o el mes que viene. Capaz dure lo que tenga que durar, no sé cuándo va a terminar. Pero sí les puedo prometer que no nos vamos a morir en medio de ella, que no vamos a perecer, que este no es el final. Vamos a salir de esta. ¿Y saben qué es lo mejor? Que vamos a salir diferente. Vamos a salir conociendo a un Dios como nunca lo habíamos conocido antes. Y si en el proceso nos hundimos un poco como Pedro, Él nos va a agarrar. No nos va a dejar ahogarnos porque tuvimos un momento de duda. Vamos a tener una historia para contarle a nuestros nietos y le vamos a poder decir: yo pasé por una tormenta terrible y sobreviví. Y en esa tormenta conocí a Dios verdaderamente como mi Señor y mi Salvador. Porque una cosa es conocer al Dios que nos enseñan y otra cosa es conocer por experiencia propia a un Dios que nos toma de la mano y nos saca de lo más profundo. Una cosa es saber que Dios salva, otra cosa es que Dios nos haya salvado a nosotros. Y cuando Dios te salva personalmente, todo cambia. Ya no hablas como alguien que estudió teología o fue a miles de congresos y seminarios. Hablas como alguien que fue rescatado y eso lo cambia todo, mi amado. Para terminar, quiero darles una receta simple. No es complicada, no es para eruditos ni para profetas con décadas de experiencia. Es para vos, es para ustedes. Es para mí, que estamos en medio de la tormenta y no sabemos qué hacer. La receta es simple. Baja una pierna primero, después la otra, y empezá a caminar hacia Jesús. No esperé que el viento calme. No esperé que todo tenga sentido. No esperé que el dolor desaparezca. La fe no es esperar la calma. La fe es dar paso a paso en medio del caos. Y para eso, mis amados, tenemos que dejar algo ya. Tenemos que dejar de preguntarnos por qué. Esa pregunta nunca nos va a dar una respuesta en el momento, solo nos va a hundir más. Tenemos que comenzar a cambiar el por qué por el para qué. No nos preguntemos por qué me pasa esto, sino para qué me sirve esto. Y ahí vamos a descubrir que el dolor puede y debe convertirse en crecimiento. ¿Saben qué, mi amado? Dios no cría niños mimados. Dios no cría una generación de cristal, no nos pone algodones por todos lados para que no nos lastimemos, ni nos justifica cada vez. Él no quiere una iglesia de inmaduros eternos que lloran por cualquier cosa. Quiere adultos en la fe, hombres y mujeres que sepan resistir aún con el viento en contra, aún con huracanes imposibles. Por eso, esta tormenta no te va a destruir, esta tormenta te va a formar. Y cuando salgas vas a mirar atrás y vas a decir: no la pedí, no me gustó, pero me hizo crecer. Después de la tormenta siempre queda un nuevo testimonio. Ya no hablas de un maestro que enseña bien, ni de un profeta que predica fuerte. Hablas de un Salvador que rescató tu vida y ese va a ser tu nuevo idioma. Porque acá viene la promesa que sí te puedo asegurar con todo mi corazón. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que estoy viviendo. Sabe que nos duele y no nos va a dejar hundir. Y no es un cliché religioso. No es una emoción de prédica. Es una garantía del Señor. Recibí su fuerza, recibí su paz, recibí la certeza de que no te va a dejar hundir.
Mis amados, yo lo bendigo, bendigo su salida, bendigo su entrada, su acostar y su levantar, que tengan viento a favor para capear esta tormenta. Y sé que en algún momento, mis amados, nos vamos a ver en la orilla pronto para celebrar que sobrevivimos, porque siempre vamos a sobrevivir, siempre. Y se los digo de verdad, como capitán que lleva sobrevolando muchas tormentas. Nunca conocí una tormenta que me matara, aunque sí muchas de ellas me sellaron, y aprendí algo hermoso. Dios, esté en la barca o esté sobre el mar, siempre está con nosotros. Así que cuando una piedra en el camino impacte el parabrisas de nuestra vida y veamos una figura en la oscuridad, no pensemos que es un fantasma. No es un fantasma, es el Salvador. Y aunque quizás no venga a calmar la tormenta, sí viene a enseñarnos a caminar sobre ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque puso esta palabra en mí, Señor. Gracias, Señor, porque cuando de mi boca sale su palabra, Señor, puede consolar a quienes me miran, pero también me consuela y me da fuerzas a mí, Señor. Gracias porque a través de la experiencia, Señor, usted puede hacerme su cartero, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, vivirlo para poder contarlo. Gracias, Señor, porque sabemos que no importa cuántas piedras golpeen hoy el parabrisas de nuestra vida, Señor. Ahora lo veremos con claridad, no lo veremos más como un Dios distante, no lo veremos más como un Dios distorsionado, sino lo veremos como un Dios salvador, Señor, que aunque parezca que no está con nosotros, siempre está con nosotros, Señor. Porque desde hoy sabemos, Señor, que usted puede permanecer en silencio, pero jamás permanecer ausente en nuestra vida. Gracias, amado pueblo. Gracias por estar ahí. Gracias por su fidelidad. Que Dios los guarde y los bendiga. Los veo pronto.